Hola a todos, bienvenidos a nuestro módulo de diseño gráfico. Vamos a dar continuidad a nuestro tema llamado CorelDRAW en la versión 2021 y vamos a tomar la sesión número 3. El objetivo específico de esta sesión es que al término de la sesión ustedes como alumnos van a aprender a utilizar diferentes tipos de percepciones y también van a aprender a crear ilustraciones y logotipos. Vamos a crear nosotros algunas ilustraciones como por ejemplo este chino que vemos aquí o a lo mejor estos dos logotipos que encontramos, los cuales están compuestos a través de figuras básicas como son círculos y rectángulos, además de uno de los elementos más fundamentales como son el texto. El contenido de esta sesión vamos a trabajar nosotros con 4 puntos como son los tipos de perfección, vamos a ver la herramienta forma, vamos a ver cómo la herramienta forma cambia los objetos básicos y también las herramientas más importantes de la barra de propiedades al momento de tener activada nuestra herramienta forma. Primer tema, percepción. Vamos a ver cuáles son los tipos y dentro de lo que es la percepción vamos a hallar nosotros 3 tipos de percepciones, las cuales tenemos la percepción del espacio, el cual vamos a hablar de un espacio tridimensional. También vamos a tener la percepción del tamaño y por último vamos a conocer lo que es la percepción del tiempo. La percepción del espacio tridimensional es la distancia o área alrededor de entre los elementos de nuestro diseño. Considerar no solamente los objetos visuales que vamos a incorporar, sino también cómo se van a posicionar, ordenar y agrupar dentro de la composición. Si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos varios objetos dibujados a lo mejor al azar, pero que al momento de ser colocados en ciertos espacios y distancias, nos forman a nosotros una mascota, como sería un perrito, y eso es lo que alcanzamos nosotros a percibir. También tenemos nosotros la percepción del tamaño, que es la capacidad de estimar el tamaño de los objetos dentro de las composiciones. Se debe tener en claro la organización y los elementos visuales en orden de importancia y el uso del tamaño influyen en la atención del espectador. Tenemos aquí un ejemplo de una percepción de tamaño en el cual nosotros tenemos a la misma ilustración de esas 3 elementos, esas 3 personas tienen el mismo tamaño, pero si nos damos cuenta por percepción, nos damos cuenta nosotros que esta persona se ve mucho más grande que esta por el entorno que se tiene atrás. Otro ejemplo también de tamaño podemos encontrar nosotros cuando vemos hacia el horizonte y por ejemplo la luna apenas está saliendo, tiene un tamaño gigante. Sin embargo, cuando ya sube un poco más a lo que es la altura del cielo, nosotros la vemos que se hace mucho más pequeña. El hecho de que se haga más grande o más pequeña es la percepción que le da el entorno al momento de ir saliendo y obviamente cuando ya está en el cielo, en la parte más alta, pues ya no tiene nada con qué compararle, por eso es que su tamaño se reduce considerablemente a percepción de nuestra vista. Y este mismo ejemplo que tenemos nosotros acerca de la percepción, bueno, tenemos la percepción del tiempo, que es una construcción del cerebro influenciada con factores como la experiencia, emoción y estímulos externos. Volviendo a repetir lo del ejemplo de la luna, ¿no? Que al momento entonces de ver alguna construcción, ya sea el sol en un horizonte, si se encuentra una montaña, un edificio, su tamaño es mucho más grande porque nosotros tendemos a relacionarlo a través de el espacio-tiempo que se tiene del edificio. Bueno, vamos a conocer la herramienta Forma, que es una de las herramientas que más vamos a utilizar al momento de estar haciendo ilustraciones y composiciones dentro de CorelDRAW. La herramienta Forma es una herramienta, es la segunda herramienta dentro de la caja de herramientas, la cual podemos activar dando un clic en ella o bien pulsando la tecla F10. La función principal de esta herramienta es cambiar la forma de los objetos a través de nodos. El nodo es el punto esencial de una ilustración o de un dibujo, ya que todos los dibujos y todas las composiciones que yo haga o realice dentro de CorelDRAW están compuestos a través de nodos. El nodo es el punto clave con el que se puede modificar un objeto. Algo también importante a trabajar en conjunto con la herramienta Forma va a ser un atajo de teclado o método abreviado llamado Control Q, el cual nos va a permitir a nosotros convertir los objetos básicos en objetos curvos, los cuales se trabajarían como si yo los hubiese dibujado.
A continuación vamos a trabajar nosotros con la herramienta Forma. Vamos a activar esta herramienta utilizando el ratón, ubicándonos dentro de ella y dando un clic. Obviamente yo aquí tengo unas ilustraciones que he llevado a cabo o que he realizado. Tengo tres rectángulos o tres cuadrados que los cuales dibujé anteriormente para poderles ilustrar cómo es lo que va a cambiar. Y nosotros cuando dibujamos un objeto, esta sería su forma normal: un cuadrado, un rectángulo, una elipse, un círculo, un triángulo, un polígono. Tenemos también nosotros una espiral o tenemos nosotros, por ejemplo, algún trapecio, un trapezoide. Al momento de yo empezar a trabajar con la herramienta Forma y activarla, puedo dar un clic en ella y voy a notar que dentro de lo que es la figura aparecen cuatro puntos negros. A esto es a lo que conocemos nosotros como nodos. Los nodos son las uniones de dos líneas y en este caso nosotros tenemos un total de cuatro nodos y tenemos una figura o un trayecto cerrado. Si yo le doy un clic sostenido en uno de los nodos, al momento de arrastrar en él en dirección sobre la misma línea, las esquinas del rectángulo tienden a redondearse. Pero tomen ustedes en cuenta que si lo hacen una sola vez con clic sostenido, se redondean las cuatro esquinas. Si el propósito de ustedes es que se redondee una sola esquina o dos esquinas o tres esquinas, damos un clic primero en uno de los nodos, volvemos a repetir otra vez un clic para indicar cuál es el nodo que voy a alterar y en ese momento hago ya el clic sostenido para poder arrastrar o para poder modificar la curvatura de esa esquina. Y si ustedes se darán cuenta, solamente la curvatura de esa esquina es la que se está alterando. Si yo quiero alterar otra, todavía tengo las propiedades activadas para que pueda suceder esa modificación. Y como yo ya le di un clic y después otro clic, si le doy otra vez un clic aquí que se queda en color negro, los otros quiere decir que están desactivados y yo puedo alterar ahora esta otra esquina. La herramienta Forma también va a influir dentro de lo que van a ser las elipses o los círculos para poder crear nosotros otras dos figuras básicas, como sería un segmento o un arco. Para poder crear el arco, yo me voy a ubicar, le voy a dar un clic al objeto, voy a ubicarme en el nodo que la representa, le voy a dar un clic sostenido, pero ese clic sostenido lo voy a llevar a cabo por dentro de lo que sería el perímetro de la circunferencia. Voy a tratar de hacer como si fuera un círculo y al momento de ir haciendo nosotros como un círculo, pero sin salirnos de la circunferencia, esto nos estaría creando un segmento. Pero si yo necesito crear lo que sería un arco, selecciono yo mi figura, o en este caso mi círculo, y vuelvo a dar un clic sostenido dentro de lo que es el nodo, pero hay que tomar en cuenta nosotros que al momento de hacer el arrastre, estoy haciendo que el arrastre sea por fuera. ¿Sí? Estoy sacando esto y le doy un clic sostenido por fuera y en ese momento se quita la unión de lo que es la elipse o el círculo y solamente vemos nosotros el puro arco. De esta manera podemos crear arcos. También podemos trabajar con polígonos. En este caso yo elegí el polígono más básico que podemos encontrar, que es el triángulo, el de tres lados. Y en este caso voy a hacer una figura irregular. Le doy un clic en la figura y tomo uno de los nodos centrales. Ahorita de momento cuando yo estoy trabajando y estoy alterando el tamaño, me doy cuenta de que un nodo se junta con otro, se une con otro de manera automática y esto es porque se tiene activada una opción que sería encajar en objetos. Igual, si yo quiero trabajar con un poco más de precisión, puedo acercarme al objeto utilizando la rueda del ratón y esto me va a permitir a mí trabajar de una manera más exacta para poder hacer a lo mejor alguna modificación sin alterar tanto la figura y obviamente sin pasarme de sus ejes, de sus ángulos. Y ahí acabo yo de hacer una estrella. También puedo hacer una figura irregular si realmente me paso, o sea, cruzo los nodos de un lugar hacia otro, tendré yo un polígono muy diferente al que inicialmente teníamos. Otra figura que puedo trabajar serían las espirales. En este caso yo tengo una espiral normal, pero si yo me voy a la espiral está compuesta por líneas a través de curvas. Entonces al momento de yo activarlo me van a aparecer a mí ahí los nodos y esto ya sería una figura o un objeto como si estuviera dibujado. Esto no se alteran por sí solos, sino que yo los puedo ir alterando cada uno de ellos. También más adelante vamos a conocer los tipos de nodos que podemos encontrar. Aquí solamente nos vamos a concretar a modificar los nodos y las flechas que tenemos a un lado son los puntos de control. Entonces yo puedo hacer la modificación de cualquiera de los nodos y hacer cambiar el aspecto de la forma de una manera muy diferente. También otra cosa que nos puede ofrecer la herramienta Forma es que yo puedo agregar o quitar nodos.
con el mismo mouse. Para poder hacer esto, basta con que yo me ubique por encima o encima de un nodo que lo esté apuntando, lo que es la herramienta forma, y proceder a dar un doble clic. Si estoy dando un doble clic sobre un nodo, este desaparece, pero si doy un clic sobre la línea y no existe ningún nodo, entonces lo que se va a hacer es agregar un nuevo nodo. También puedo trabajar en este caso con lo que sería el trapecio o el trapezoide, alterando alguna de sus formas y vamos a ver que van a aparecer unos controles diferentes. Van a aparecer por ahí unos nodos o sí, unos nodos de los cuales están de color rojo y que nos permiten cambiar una de las formas básicas. Ahí podemos hacer, por ejemplo, una carita triste. Esta es la manera en la que nos altera a nosotros la herramienta forma al momento de estar trabajando con lo que serían objetos. Obviamente nos faltan por ahí trabajar con más objetos, pero esto sería lo básico que puedo llevar a cabo. Otra cosa también es que cuando yo tengo activada mi herramienta forma, nos van a aparecer a nosotros herramientas dentro de la barra de propiedades interactiva, dependiendo obviamente dependiendo de la figura o de la forma que yo tenga seleccionada. Si yo tengo seleccionados los rectángulos, me van a aparecer unas figuras en las cuales yo puedo decirle esquinas redondeadas, que sería la que trabajamos a dar clic sostenido, pero yo puedo hacer que las esquinas también se redondeen de una manera diferente. En lugar de que se redondeen hacia afuera, que se redondeen hacia adentro. A esto se le llama festoneadas. O bien puedo hacer que solamente se vean así como en un ángulo recto y a eso se le llama biselado. Si yo tengo seleccionado una elipse, si tengo activada esta, lo que estoy alterando es obviamente el círculo y lo estoy construyendo otra vez de manera o uniéndolo. Pero si activo esto, estaría yo haciendo segmentos de círculo, o si activo yo esta, estaría haciendo solamente arcos. Cabe hacer mención que si yo activo alguna de estas herramientas, ya no importa si lo hago por fuera o por dentro. También en la misma herramienta, en la misma barra de propiedades vamos a encontrar nosotros la herramienta más y la herramienta menos. Esto nos va a permitir a nosotros agregar nuevos nodos y también a su vez nos va a permitir quitar nodos a través de esta herramienta. También hacer mención que el doble clic en una línea donde no exista un nodo lo agrega y el doble clic donde exista un nodo lo elimina. Y también vamos a poder nosotros unir o separar trayectos. Si nosotros dibujamos un rectángulo, el trayecto es cerrado, pero si por alguna causa le doy un clic, el rectángulo se quedaría como abierto, se abriría uno de los nodos según el que yo tenga seleccionado y eso haría que yo tuviese ya un trayecto abierto y no se podría poner un relleno. También podemos nosotros convertir uno de los nodos en recta o lo podemos convertir en curva. Si yo dibujo, por ejemplo, con la herramienta rectángulo una forma, todos sus elementos van a ser curvos. Pero si yo dibujo, como lo vimos en el anterior ejemplo, una espiral, generalmente todos sus nodos son de tipo curva, pero yo puedo hacer que un nodo que sea recto se convierta a curva o bien que una curva se convierta en un nodo recto. También vamos a encontrar tres tipos de nodos, como son el nodo asimétrico, que nos van a permitir a nosotros hacer curvas que tengan, regularmente le dicen una curva que esté golpeada o una curva que puede ir en diferentes direcciones, mientras que yo también puedo hacer una curva suave de dos maneras, utilizando ya sea el nodo uniforme o el nodo simétrico. Veamos algunos ejemplos de estos. Tengo aquí nuevamente la otra figura, pero tengo básicamente figuras así como las que yo trabajé en la pasada y aquí tengo unos rectángulos o unos cuadrados, tengo la forma normal, si yo le doy un clic en ella me voy a dar cuenta que aquí arriba las herramientas yo lo sigo haciendo redondeado, pero si me fijo yo aquí aparecen las herramientas que mencioné. Si yo activo la herramienta si yo activo la herramienta de festoneadas, entonces ahora puedo hacer este tipo de curvas. Si yo activo la tercera herramienta, que sería la de biseladas, entonces puedo hacer ahora este tipo de rectas dentro de los rectángulos. De la misma manera, si yo selecciono una elipse y activo yo mi herramienta de segmento, automáticamente la elipse se convierte en un segmento, como si yo hubiera dado el clic sostenido y hubiera arrastrado por dentro. Si selecciono otra figura y activo la tercera herramienta, que serían las herramientas
hacer arcos, entonces la figura automáticamente queda como un arco. También puedo convertir a curva uno de los objetos. Por ejemplo, tengo yo este objeto que es un rombo, el cual está compuesto por un total de 8 nodos. Y yo puedo alterar y convertir esto en una curva. Puedo ir al menú objeto, seleccionar convertir curva, o bien puedo presionar la combinación de teclas control Q. Esto va a hacer que se convierta en una curva. Y ahorita yo no voy a hacer un polígono, voy a hacer un polígono pero ya más personalizado. Si yo empiezo a alterar cada uno de los nodos, ya no se van a alterar todos, ahora se alterarían de uno en uno y yo podría mover el nodo que yo guste, a diferencia del anterior ejemplo en el cual trabajamos con el triángulo, y el triángulo al momento de moverlo pues, se movían todos los nodos al momento de tomar alguno de los del centro. Entonces esto se logra obviamente convirtiendo un objeto en curva. Como lo hacemos yendo al menú objeto, seleccionando convertir a curva o bien presionando control Q. Tengo ahora este hexágono. El hexágono también tiene nodos intermedios. Yo puedo darle un clic dentro en alguno de esos nodos y darle un clic en la herramienta menos, que en este caso lo que sería eliminando los nodos, o bien si no quiero yo irlo a hacer a través de la herramienta, le puedo dar doble clic al nodo y en ese momento ese nodo desaparece. De una manera muy particular, yo creo que es mucho más rápido o mucho más sencillo darle doble clic para agregar un nodo o doble clic para quitar un nodo a tener que estar yendo a las herramientas, pero es importante también conocer cuál es la función o el uso de estas. Ya después puedo hacer la alteración de los nodos, le puedo agregar un nodo más seleccionando una parte y dándole un clic al más, o bien si no quiero ir hasta allá, lo que podría hacer en lugar de ir a la herramienta de agregar nuevos nodos, me puedo poner yo en una parte blanca y agregarle con doble clic el nodo que yo quiera. Voy a convertir a curva este último objeto y voy a repetir lo mismo, doble clic para borrar o clic en la herramienta borrar, o bien le puedo dar yo doble clic en uno de ellos y borrar. También si yo, por ejemplo, utilizo la herramienta de separar nodos, entonces esto que era un trayecto cerrado, que era un pentágono, ahora queda como un trayecto abierto y al momento de mover el nodo ya no tiene, ya no tiene una unión y obviamente también voy a tener que tomar en cuenta porque al no tener una unión no voy a poder ponerle relleno. Nuestro siguiente ejercicio nos habla acerca de lo que sería convertir a curva a un nodo y yo puedo seleccionar uno de los nodos, le voy a decir convertir a curva todo, le puedo dar un clic a él y decirle que quiero borrar ese nodo para que nada más nos quede esa línea ahí. Puedo seleccionar los dos nodos haciendo un marco imaginario y decirle los quiero convertir los dos a curva. Si están los dos a curva, aquí aparecen los puntos de control, que en este caso son dos flechas que yo puedo mover o alterar para poder cambiar lo que sería el ángulo de la curva y poder hacer una figura completamente diferente. Voy a convertir a curva este también y voy a estirar un poco su punto de control para alterar su forma. Selecciono este nuevo pentágono, voy otra vez a objetos, selecciono convertir a curva o presiono control Q, elimino nodos, separo nuevamente, bueno, voy a convertirlo a curva nada más esta parte, este nodo también, yo puedo ir convirtiendo los nodos de manera individual y después, por ejemplo, decirle que quiero un nodo simétrico y noten ustedes como al momento de decirle que es un nodo simétrico, yo al momento de alterar uno de los puntos de control automáticamente también se altera el otro. Voy a hacer lo mismo ahora con este nuevo triángulo, lo convierto en curva, pero aquí en lugar de utilizar, bueno, voy a eliminar estos nodos y en lugar de utilizar lo que sería el nodo asimétrico, voy a convertirlo en este caso a curva y voy a utilizar lo que serían los nodos uniformes. Y veo cómo al momento de mover un punto de control, si yo lo estiro no pasa nada, pero si yo lo voy rotando, automáticamente se mueve el otro. Voy a dibujar un nuevo objeto que nos faltó aquí en este caso. Voy a tomar aquí el triángulo para dibujarlo. Voy a ir a convertirlo a curva. Voy a seleccionar, voy a eliminar los nodos que tenemos intermedios ahí en el triángulo. Los voy a ir eliminando de uno por uno para que ustedes lo puedan ver. Selecciono todos y los convierto a curva. Posteriormente selecciono nada más el de la parte superior. Ahorita
al momento de ser una recta, pues no lo puedo alterar. Bueno, al momento de ser ya curvas, ya se pueden alterar de manera individual y hacerlo a la forma en la que yo quiero, utilizando ya sea los nodos o los puntos de control. Por último, vamos a convertir este objeto en curva para que se trabaje en base a nodos. Me voy a acercar para tener un mejor acercamiento. Y estos nodos que antes eran curva, ahora los voy a convertir en recta. Y ustedes noten cómo al convertirlo en recta automáticamente se están poniendo de manera lineal los nodos, trazándome una recta. Y si no lo quiero hacer de uno en uno, puedo seleccionar los cuatro. Le doy aquí, clic, nada más que aquí se me alteró también el de afuera, el del exterior, no solamente los de los ojos. Pero aquí acabo de hacer yo la alteración. Hago que se convierta en recta también esta parte. Y acabo de modificar completamente una carita que yo tenía y a través de lo que serían los nodos rectas o curvos.